Hemos estado estudiando ruido térmico, hemos entendido una serie de aspectos fundamentales del ruido térmico desde la física. Y lo que quiero hacer en esta cápsula es resumir tal vez los elementos principales a través de algunas observaciones. Entonces, observaciones sobre ruido térmico. Y aquí la primera observación es recordar o destacar de que ruido térmico es un proceso estocástico gaussiano, estacionario, de media cero. Es decir, en promedio las cargas no se mueven más en una dirección que en la otra. En cualquier dos puntos de un conductor donde uno conecte un voltímetro va a observar este movimiento aleatorio de cargas, este voltaje que aparece en bornes, pero siempre va a tener una media cero. La segunda observación es recordar que en frecuencia el ruido térmico tiene una densidad espectral plana. Es decir, tenemos acá un valor n0 medios. Ese valor representa la densidad espectral de potencia que tiene este ruido al ser observado en bornes de un tester, de un voltímetro, cuando, y esta es la parte importante, este es el ruido que se observa en esos bornes de un conductor, este es el equivalente de Thevenin del conductor. No es que exista la fuente, no es que exista la resistencia, este es el equivalente de Thevenin, pero siempre considerando que hay una máxima transferencia de potencia, de que ese conductor está conectado a una carga que consume ese movimiento de cargas también con una impedancia adaptada. Ahora, lo que podemos hacer acá es ir al dominio de la frecuencia a través del teorema de Wiener-Khinchin. Y sabemos que la transformada inversa de Fourier de una función constante resulta en el tiempo en un impulso, y también sabemos que ese impulso, esa transformada inversa de Fourier, representa la función de autocorrelación de ese proceso, así que la vamos a llamar R sub W de tau, y es un impulso. Es un impulso de energía o de área en cero medios, pero por supuesto es de valor de amplitud infinita en tau igual a 0. Y de esta relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia se desprenden dos características importantes sobre ruido térmico. Entonces se desprende que ruido térmico tiene, puntito, 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 a o es un proceso blanco. Habíamos definido en su momento que un proceso blanco es un proceso que tiene una densidad espectral de potencia plana. Esto significa que tiene igual energía
en promedio en todas las frecuencias. Es decir, vemos que acá la cantidad de energía, acá la cantidad de energía, acá la cantidad de energía, aquí la cantidad de energía es en promedio la misma. La segunda observación es que tiene potencia infinita. Y esta segunda observación la realizamos acá en el dominio del tiempo. La potencia es la función de autorrelación evaluada en 0 y en este punto acá tiene valor infinito. Ahora, ¿qué significa que un proceso de ruido tenga potencia infinita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa que uno tenga un conductor eléctrico donde hay un proceso de ruido de potencia infinita? Algo de potencia infinita en un conductor eléctrico de tamaño finito debería generar una cantidad de calor enorme y fundir al conductor en el mismo instante. Bueno, esto acá, por supuesto, es solo un modelo. Y sabemos, y esto lo vimos en su momento, que esa densidad espectral de potencia plana en algún momento termina y pierde, ¿no es cierto?, y decae a cero. Es decir, la cantidad de energía que tiene, la potencia que tiene el proceso, la energía que tiene el proceso tiene que ver con la integral debajo de esta curva, que es algo que ya vamos a evaluar. Así que esto de potencia infinita es un modelo, pero no es un mal modelo. En la práctica, y aquí vuelvo a esta figura, en la práctica, si nos interesa escuchar una estación del dial FM, por ejemplo, lo primero que ocurre en la etapa de entrada del receptor es un filtro muy angosto, pasabanda, que se queda exclusivamente con las señales disponibles en esta banda o incluso solamente se queda solamente con la energía disponible en el canal de la emisora de interés y elimina la potencia de ruido en todas las demás frecuencias y con eso se reduce fuertemente la potencia del ruido que finalmente ingresa al receptor. De esto vamos a conversar más detalles en una de las próximas cápsulas. Ahora, cuando uno tiene un ruido con ancho de banda plano e infinito, vale decir blanco, de potencia infinita, es lo que se denomina ruido blanco gaussiano. El ruido térmico es ruido blanco gaussiano y en inglés se le dice white Gaussian noise. Y este es nuestro modelo para ruido térmico. Y esto es un modelo bien importante, por eso es que lo encasillamos acá en un recuadro. Esto es nuestro modelo de o para ruido térmico. En adelante, cuando hablemos de ruido térmico o hablemos de ruido blanco gaussiano, vamos a estar realmente refiriéndonos a exactamente una y la misma cosa. La tercera observación es que
la densidad espectral de potencia de nuestro ruido blanco gaussiano, que sabemos que es n0 medios, se basa en el supuesto de máxima transferencia de potencia. Entonces asume máxima transferencia de potencia. Y esto significa que los componentes electrónicos están siempre interconectados con impedancias adaptadas. Entonces esto se da cuando los componentes electrónicos se interconectan con impedancias adaptadas. Esto significa que desde la antena, el cable coaxial, la etapa de entrada al receptor, la parte de radiofrecuencia, la parte de banda base, todas las distintas etapas de la electrónica está construida en torno a impedancias adaptadas. Cuarta observación, en el dominio del tiempo, la función de autocorrelación del ruido térmico es n0 medios por un delta Dirac por la función de impulso en cero. Y esto, el hecho de que se tenga un impulso, no solo significa que tiene potencia infinita, sino que en particular también significa de que esta función es de un ancho infinitesimalmente pequeño. Es decir, cualquier valor de tau ligeramente superior a cero, por arriba, por positivo o por negativo, basta para que la autocorrelación valga exactamente cero. Y eso implica que cualquier par de muestras del ruido son variables aleatorias independientes, no tienen correlación, y como no tienen correlación y son gaussianas, son independientes. Entonces, que la función de autorrelación sea un impulso implica que cualquier par de muestras de ruido blanco gaussiano son variables aleatorias independientes. Y aquí recuerdo que variables aleatorias gaussianas no correlacionadas son independientes. Ahora, esta forma de la función de autocorrelación tiene otra implicancia más. El hecho de que dos variables, dos observaciones del ruido infinitesimalmente separadas sean completamente independientes, significa también que el ruido gaussiano, el ruido térmico, tiene una capacidad de cambio instantáneo ilimitada, ¿sí? Es decir, también implica que el ruido térmico
tiene una capacidad de cambiar instantáneamente a un estado completamente diferente e independiente estadísticamente del estado original. Ahora, esta capacidad de cambio instantánea la podemos observar en la función de autocorrelación, pero también la podemos observar en la densidad espectral de potencia, en el hecho de que, sin importar cuán alto nos vayamos en frecuencia, siempre vamos a encontrar energía del proceso. Significa que con esa frecuencia, con esa rapidez, el proceso puede cambiar. Y si es que la rapidez con la que puede cambiar tiende a frecuencia infinita, entonces es simplemente otra forma de ver y expresar exactamente lo mismo. Quinta observación. El valor de N0 habíamos dicho que es K por T. T es una temperatura en grados Kelvin. Entonces, si decimos que T igual 15 o 17, 17 es un valor típico, 17 grados centígrados, significa que tenemos que la temperatura es igual a 290 grados Kelvin. Y para que no haya dudas, simplemente escribámoslo de esa forma. Y K es la constante de Boltzmann. Esto es la constante de Boltzmann. Y esta vale 1,38 por 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. Esas son las unidades de la constante de Boltzmann y básicamente expresa un nivel de energía de las partículas mínimas que puede cambiar por cada grado de temperatura. Ahora, si es que hacemos este producto K por T, vamos a obtener 4 por 10 elevado a menos 21. Y 4 por 10 elevado a menos 21, si observan aquí las unidades, grados Kelvin multiplicado por Joules por Kelvin, esto acá tiene unidades de Joules. Tiene unidades de Joules, unidades de energía. Pero ¿no habíamos dicho que N0 es una densidad espectral de potencia? Bueno, es lo mismo. Joules no son otra cosa que watt por segundo. Watts son joules por segundo, entonces watt segundos son joules. Y watt segundos es watt dividido por 1 partido por segundo, y eso no es otra cosa que watt por hertz. Así que efectivamente esto acá es una densidad espectral de potencia en watts por hertz. Y si lo llevamos a decibeles, obtenemos menos 174 dBm por hertz, lo cual es equivalente a menos 204 dB watts por hertz. Y esta es una cifra, estas dos cifras son valores que es bueno recordar porque son cifras muy estándar que expresan el nivel del piso de potencia de ruido que se observa en receptores típicamente de comunicaciones inalámbricas. Sobre esto viene más en algunas cápsulas. Y finalmente, último punto, 6.
En la práctica, el ruido térmico no tiene ancho de banda infinito ni tampoco tiene potencia infinita. Entonces, considerando que E sub eta t de f está acotado a frecuencias bajo 1 terahertz, resulta que la potencia total del ruido térmico es, en la práctica, en un conductor eléctrico, es aproximadamente lo siguiente. Es, por supuesto, la integral desde menos 10 elevado a 12 menos 1 terahertz a más 10 elevado a 12 más 1 terahertz de n0 medios, vale decir 4 por 10 elevado a menos 21 dividido por 2, eso es n0 medios. n0 medios integrado en frecuencia, y eso es igual a 2 por 10 elevado a 21. Básicamente aquí lo que hicimos es simplemente esto cancelarlo, multiplicado por 2 por 10 elevado a 12. Esto no es otra cosa que la relación que ya habíamos visto en n0 medios por 2W. Entonces esto da igual a 4 por 10 elevado a menos 9 watts. Entonces no es tanta la potencia realmente del ruido térmico. Estamos realmente integrando sobre todas las frecuencias, estamos en el orden de los nanowatts. Esto a la vez es igual al valor de la función de autocorrelación real del ruido en cero. Y aquí tal vez el comentario es que esto es que el RW de tau, la función de autocorrelación del ruido real, de ruido térmico real, es casi, entre comillas, por supuesto, un impulso, pero no tiene valor infinito, es decir, este valor de acá, este valor de acá, aquí arriba, es en el orden de los nanowatts y no infinito. Ahora, este valor, a su vez, voy a una página nueva, este valor, sigo la ecuación, es igual al valor esperado del proceso de ruido térmico al cuadrado. Y como tiene media cero, esto también es igual a la varianza del ruido térmico. Aquí lo que estoy asumiendo es que la media es cero, y esa es una propiedad que también ya mencionamos. Entonces, de esto podemos decir que un proceso estocástico de ruido térmico, un ruido blanco gaussiano, tiene una distribución normal de media 0 y de varianza 4 por 10 elevado a menos 9. Y esta varianza, si la pasan a decibeles, estamos hablando de más o menos 84 dB watts. Es la varianza de ruido térmico. Entonces, con esas
observaciones, redondeamos ahora todo nuestro estudio de ruido térmico y con esto ahora podemos empezar a enfocarnos en el efecto que tiene ruido térmico en los receptores de comunicaciones.